Mi hijo Miguel me miró con esos ojos fríos que ya no reconozco y me dijo las palabras que jamás pensé escuchar en mi propia casa. Mañana mi hermosa esposa viene aquí, y ella te odia. Toma tus cosas y ese tu perro Pulguiento y vete al campo con tu hermana por un mes. Lo dijo como si fuera el dueño de todo, como si yo fuera una invitada indeseada en la casa que construí con el sudor de 40 años de trabajo. Como si fuera basura que se puede tirar cuando molesta. Yo solo lo miré en silencio. 72 años cargando este mundo sobre mis hombros y mi propio hijo me habla como si fuera una extraña. Toby, mi perro, estaba echado a mis pies y levantó la cabeza cuando escuchó su nombre. Pulguiento, dijo. Mi Toby, que me acompaña desde hace 8 años, desde que su padre murió y me quedé completamente sola en esta casa que ahora Miguel reclama como suya. No le respondí nada. ¿Qué podía decirle? Que esta casa la pagué yo trabajando doble turno en la fábrica textil mientras él estudiaba. Que cada dólar que invertí en sus estudios universitarios salió de mis manos agrietadas por el jabón industrial. Que cuando su padre se enfermó, yo vendí mis joyas para pagar los medicamentos mientras Miguel vivía su vida de estudiante sin preocupaciones. No le dije nada porque ya no sirve recordarle quién soy. Mi rutina diaria comenzaba a las 5 de la mañana. Toby me despertaba lamiéndome la mano con esa lealtad que los humanos ya no conocen. Preparaba mi café solo, sin azúcar, porque el médico me dijo que cuidara la diabetes. Me sentaba en la silla de mimbre del patio, esa que compré cuando Miguel cumplió 15 años y soñaba con que algún día se sentaría conmigo a contarme de sus novias, de sus planes, de sus miedos. Pero Miguel creció y se fue, y cuando regresó ya no era mi hijo. Era un extraño con mi apellido y mis ojos, pero con el corazón de hielo. Los domingos solía llamar a mi hermana Cecilia, que vive en el campo. Ella siempre me decía que fuera a visitarla, que la soledad me estaba matando lentamente. Pero yo me negaba porque esta casa es mi vida. Cada rincón tiene una historia. La cocina donde preparé miles de comidas para Miguel y su padre. La sala donde celebramos sus primeras calificaciones perfectas. El cuarto donde lo cuidé cuando tuvo neumonía y pensé que lo perdería para siempre. Esta casa soy yo, y yo soy esta casa. Miguel llegaba de visita una vez al mes, siempre con prisa, siempre revisando su teléfono celular. Nunca se quedaba más de 1 hora. Nunca aceptaba mi comida. Decía que tenía que cuidarse, que su esposa Camila le había puesto una dieta especial. Camila. Una muchacha de 28 años que nunca me dirigió la palabra, que me mira como si fuera algo que se pegó en la suela de su zapato. La conocí solo una vez, el día de su boda, y desde entonces Miguel encontró todas las excusas del mundo para evitar traerla de nuevo. Y ahora me dice que ella me odia. Ni siquiera me conoce, pero me odia. Tal vez porque represento todo lo que ella no quiere ser. Una mujer que luchó, que se sacrificó, que envejeció dando todo por su familia. Ella quiere una vida fácil, sin estorbos del pasado, sin suegras que le recuerden las responsabilidades que vienen con el matrimonio. Quiere a Miguel para ella sola, sin la carga emocional que represento. Esa noche, después de que Miguel se fue sin despedirse, me quedé despierta acariciando la cabeza de Toby. Mi casa estaba en silencio, pero yo podía escuchar todos los recuerdos gritando desde las paredes. El llanto de Miguel cuando era bebé. Las risas cuando aprendió a caminar. Sus primeras palabras. Mamá. Esa fue su primera palabra, y ahora esa misma boca me ordena irme de mi propia casa porque su esposa me odia. Empecé a empacar lentamente. La ropa en una bolsa vieja de lona. Los medicamentos en una cajita de metal. La foto de mi esposo y yo el día de nuestra boda, cuando teníamos 20 años y creíamos que el amor lo conquistaba todo. ¡Qué ingenuos fuimos! El amor no conquista nada. Solo te hace vulnerable ante quienes supuestamente te aman más. Toby me siguió por toda la casa mientras empacaba. Sus ojos marrones me miraban con esa tristeza que solo los perros saben expresar. Él sabía que algo estaba mal. Los animales siempre saben. Tienen esa intuición que los humanos perdimos en el camino hacia la civilización. Preparé su comida extra y guardé sus juguetes favoritos en una bolsa aparte. Si íbamos a ser exiliados de nuestro propio hogar, al menos estaríamos juntos. La mañana llegó demasiado pronto. Miguel apareció temprano con su auto nuevo, ese que se compró con el dinero que yo le presté el año pasado para su negocio. Nunca me pagó, pero ahora tiene auto nuevo y esposa joven.
Cargó mis cosas en la cajuela sin mirarme a los ojos. Toby se resistía a subir al auto, como si supiera que no era un paseo normal. Tuve que cargarlo yo misma, sintiendo cómo temblaba contra mi pecho. Durante el viaje al campo, Miguel no dijo una sola palabra. La radio sonaba bajo, alguna canción romántica que contrastaba cruelmente con el silencio helado entre nosotros. Yo miraba por la ventana y veía pasar mi vida. Los lugares donde había sido feliz se alejaban cada kilómetro. Mi casa, mi barrio, mi mundo. Todo quedaba atrás para que una muchacha que me odia pudiera ser feliz en el hogar que yo construí. Cuando llegamos a casa de mi hermana Cecilia en el campo, Miguel ni siquiera bajó del auto para saludarla. Solo abrió la cajuela, dejó mis cosas en el suelo polvoriento y se fue sin despedirse. Ni un abrazo, ni un beso en la frente como hacía cuando era niño. Nada. Solo el sonido de su auto alejándose por el camino de tierra mientras Toby y yo nos quedamos ahí parados, como refugiados de guerra en nuestra propia familia. Cecilia me abrazó sin hacer preguntas. Ella conocía a Miguel desde que nació, lo había visto crecer, lo había querido como a un hijo propio porque nunca pudo tener hijos. Pero también había visto cómo cambió cuando se casó, cómo se volvió frío y calculador. Me ayudó a cargar mis cosas y preparó café mientras yo me sentaba en su cocina rústica, sintiendo el peso de 45 años de maternidad aplastándome el pecho. Las primeras noches en casa de Cecilia no pude dormir. Cada ruido me despertaba porque no era mi casa, no eran mis sonidos familiares. Toby tampoco dormía bien. Se quedaba despierto junto a la ventana, como esperando que alguien viniera por nosotros. Como esperando que Miguel regresara a disculparse y nos llevara de vuelta a casa. Pero los días pasaban y el teléfono no sonaba. Durante esas largas noches de insomnio, los recuerdos llegaban como oleadas de dolor. Recordaba cuando Miguel tenía 5 años y se enfermó de fiebre alta. Yo no tenía dinero para llevarlo al hospital privado, así que esperé 8 horas en la sala de emergencias del hospital público, cargándolo en mis brazos mientras deliraba. Vendí mi anillo de compromiso para pagar los medicamentos. $200 que necesitaba desesperadamente para que mi hijo viviera. Recordaba las noches que me quedé despierta cosiendo ropa ajena para ganar dinero extra. Mis ojos se cansaban bajo la luz amarilla de la lámpara vieja, pero seguía cosiendo porque Miguel necesitaba uniformes nuevos para la escuela. Los otros niños se burlaban de su ropa remendada, y yo no podía permitir que mi hijo sufriera esa humillación. Trabajé hasta que mis dedos sangraron, literalmente, para que él tuviera lo mejor que yo podía darle. Cuando Miguel cumplió 18 años, quería estudiar ingeniería en la universidad privada más cara de la ciudad. Yo ganaba $300 al mes en la fábrica textil, trabajando de sol a sol. La mensualidad de la universidad costaba $500. Matemáticamente imposible, pero yo encontré la manera. Trabajé turnos dobles, vendí mi televisor, mi radio, mis pocos muebles buenos. Comía una sola vez al día para que él pudiera estudiar sin preocupaciones. Su padre, mi esposo querido, murió cuando Miguel estaba en 3er año de universidad. Un infarto fulminante a los 52 años. Yo me quedé viuda y sola, pero no dejé que Miguel abandonara sus estudios para trabajar y ayudarme. Saqué un préstamo de $2,000 que me tomó 4 años pagar, pero él terminó su carrera. Se graduó con honores y yo estuve ahí en primera fila, llorando de orgullo mientras él recibía su diploma. Después de graduarse, Miguel consiguió un buen trabajo en una empresa constructora. Empezó a ganar más dinero en un mes de lo que yo ganaba en 3. Pero ya no venía a visitarme tan seguido. Estaba ocupado construyendo su nueva vida, su nueva imagen. Se mudó a un apartamento elegante en el centro de la ciudad y solo me llamaba los domingos. Conversaciones de 10 minutos donde me preguntaba cómo estaba, pero nunca escuchaba realmente la respuesta. Conoció a Camila en una fiesta de la empresa. Ella trabajaba como recepcionista y tenía esa belleza fría y artificial que tanto gusta a los hombres exitosos. Piernas largas, cabello rubio oxigenado, uñas perfectas que nunca habían tocado jabón industrial ni habían cosido ropa ajena hasta que los dedos sangraran. Era todo lo contrario a mí, y quizás por eso Miguel se enamoró tan perdidamente de ella. Cuando Miguel me presentó a Camila, yo traté de ser cariñosa. Le preparé mi mejor comida, limpié la casa hasta que brillara, me puse mi vestido menos viejo. Pero ella me miró como si fuera algo desagradable. No tocó mi comida, dijo que estaba a dieta. No se sentó en mis muebles viejos, prefirió quedarse de pie.
Cuando le mostré las fotos de Miguel de niño, ella bostezó y revisó su teléfono celular. Esa noche, después de que se fueron, lloré como no había llorado desde el funeral de mi esposo. No era solo tristeza, era humillación. Mi hijo había elegido a una mujer que me despreciaba, y él lo permitía. Peor aún, parecía aprobar esa actitud. Como si mi amor de madre fuera algo vergonzoso que había que ocultar de su nueva vida sofisticada. La boda fue una ceremonia cara y ostentosa. Yo no conocía a nadie de los invitados de ella. Gente con ropa de marca y conversaciones sobre viajes a Europa y autos importados. Yo me senté sola en mi mesa, vestida con un traje que me costó 2 meses de ahorro, sintiéndome como una intrusa en la boda de mi propio hijo. Camila llevaba un vestido que costaba más que mi salario anual, y Miguel la miraba como si fuera una diosa bajada del cielo. Durante el baile, Miguel se acercó a mí por obligación social. Me invitó a bailar una canción, pero fue evidente que lo hacía por quedar bien ante los fotógrafos. Sus movimientos eran rígidos, su sonrisa falsa. Cuando terminó la canción, me dio un beso mecánico en la mejilla y regresó corriendo con su esposa y sus nuevos amigos. Yo me quedé ahí parada en medio de la pista de baile, sintiendo que acababa de bailar con un extraño que casualmente tenía la cara de mi hijo. Después de la boda, las visitas se volvieron aún más esporádicas. Miguel venía solo, siempre con prisa, siempre con excusas. Camila estaba ocupada, Camila tenía dolor de cabeza, Camila no se sentía bien. Yo sabía la verdad. Camila había puesto una condición, ella o yo. Y Miguel había elegido. Sin dudarlo, sin pelear, sin defender a la mujer que había sacrificado su vida entera por él. Aquí en casa de Cecilia, rodeada de estos recuerdos que me asfixian, empiezo a entender algo que debería haber entendido hace años. Mi hijo no es la víctima de una mujer manipuladora. Miguel es exactamente quien quiere ser. Un hombre que puede descartar a su madre como se descarta un periódico viejo cuando ya no sirve. Un hombre que puede mirarme a los ojos y llamar pulguiento al perro que me consuela en mi soledad. Las lágrimas que no derramé frente a la hora bajan por mis mejillas arrugadas mientras acaricio a Toby. Mi hermana Cecilia me observa desde la cocina, pero respeta mi dolor en silencio. Ella también entiende lo que yo estoy empezando a entender. Que el niño que crié con tanto amor ya no existe. En su lugar hay un hombre que me ve como un obstáculo para su felicidad perfecta. Al 5.º día en casa de Cecilia, mi teléfono sonó. Era Miguel. Su voz tenía un tono extraño, más suave de lo normal, como cuando era niño y había hecho algo malo pero quería evitar el castigo. Mamá, dijo, y esa palabra sonó falsa en su boca después de días de silencio. Camila y yo hemos estado pensando, y queremos invitarte a unas vacaciones especiales. Un mes completo en un lugar hermoso, con todo pagado, para que descanses y te diviertas. Unas vacaciones. La palabra me sonó extraña. Yo nunca había tenido vacaciones en mi vida. Cuando trabajaba en la fábrica textil, usaba mis días libres para trabajos extra. Cuando Miguel era pequeño, mis vacaciones eran llevarlo al parque los domingos. Cuando su padre estaba enfermo, mis vacaciones eran las noches que pasaba despierta cuidándolo. Ahora, de repente, mi hijo quería regalarme vacaciones. Algo no cuadraba. Te vamos a mandar dinero para que compres ropa nueva, continuó Miguel. $500 para que te veas hermosa. Conocerás gente de tu edad, harás actividades, tendrás todo lo que necesites. Es nuestro regalo para ti, porque sabemos que te lo mereces. Su voz sonaba ensayada, como si estuviera leyendo un guión escrito por alguien más. Probablemente por Camila. Cecilia estaba sentada frente a mí, escuchando la conversación. Sus ojos me miraban con esa expresión que ponía cuando éramos niñas y alguien nos ofrecía dulces gratis. Desconfianza instintiva. Ella conocía a Miguel desde que nació, había visto cómo podía ser encantador cuando necesitaba algo. Pero esta generosidad repentina después de haberme echado de mi casa como a un perro era demasiado sospechosa. ¿Dónde son esas vacaciones?, le pregunté. Un lugar precioso en las montañas, respondió rápidamente. Muy tranquilo, con jardines, actividades para personas de la tercera edad. Te va a encantar, mamá. Tendrás tu propia habitación, comida incluida, todo muy cómodo. Solo tienes que decir que sí y nosotros nos encargamos de todo. La palabra nosotros me molestó. Camila y él,
tomando decisiones sobre mi vida como si fuera una niña incapaz de cuidar de sí misma. Le dije que lo pensaría. Miguel insistió, su voz volviéndose más ansiosa. Mamá, es una oportunidad única. Solo por un mes. Cuando regreses, ya habremos arreglado algunas cosas en la casa para que estés más cómoda. ¿Qué cosas?, le pregunté, pero él cambió de tema rápidamente. Habló de lo bien que me haría el aire de montaña, de lo feliz que estaría rodeada de gente de mi edad, de lo orgulloso que se sentiría de darme ese regalo. Después de colgar, Cecilia y yo nos quedamos en silencio. Ella preparó más café y se sentó a mi lado. Aurea, me dijo con esa voz suave que usaba cuando quería decirme algo importante, ese muchacho está tramando algo. Los hijos no regalan vacaciones caras a las madres que acaban de echar de sus casas. No tiene sentido. Sus palabras confirmaban lo que mi instinto ya me gritaba, pero yo no quería escuchar. Esa noche, mientras Cecilia dormía, me quedé despierta pensando. Caminé hasta la ventana de la cocina y miré las estrellas que aquí en el campo se ven más brillantes que en la ciudad. Toby se acercó y apoyó su cabeza en mi pierna. Sus ojos me miraban con esa lealtad incondicional que solo los animales saben dar. Al menos él no me traicionaría nunca por una mujer más joven. Al día siguiente, Miguel volvió a llamar. Esta vez su tono era más urgente. Mamá, necesito una respuesta. El lugar es muy solicitado y si no confirmo hoy, perdemos la reserva. $500 para ropa nueva, todos los gastos pagados, un mes de descanso total. ¿Qué más puedes pedir? Era como si estuviera vendiendo algo, y supongo que lo estaba. Me estaba vendiendo mi propia desaparición de su vida. Cecilia me hizo señas desde la cocina. Había estado escuchando desde la extensión del teléfono de su cuarto. Cuando colgué, me contó lo que había oído. Miguel había hecho otra llamada antes de hablar conmigo. Estaba hablando con alguien sobre papeles, sobre firmas, sobre hacer las cosas rápido antes de que yo regresara. Su voz era diferente en esa conversación, más fría, más calculadora. No era el hijo cariñoso que me ofrecía vacaciones. Era un hombre de negocios cerrando un trato. Esa tarde, decidí llamarlo de vuelta. Acepto las vacaciones, le dije. Su alivio fue tan evidente que casi pude sentirlo a través del teléfono. Perfecto, mamá. Mañana te mando el dinero y pasado mañana paso por ti. Ya está todo arreglado. Tendrás el mejor mes de tu vida, ya verás. Colgó rápidamente, como si temiera que yo cambiara de opinión. Cecilia me miró con preocupación. ¿Estás segura de esto?, me preguntó. Yo no estaba segura de nada, pero había algo que necesitaba averiguar. Si Miguel estaba planeando algo, yo quería saberlo. Si había una trampa, yo quería verla venir. A los 72 años, había aprendido que a veces la única manera de descubrir la verdad es caminar directamente hacia el peligro. El dinero llegó al día siguiente, como había prometido. $500 en efectivo, más de lo que yo gastaba en ropa en 2 años. Fui al pueblo con Cecilia a comprar algunas cosas básicas. En la tienda, mientras me probaba un vestido sencillo, escuché a 2 señoras hablando sobre un lugar en las montañas donde llevaban a los ancianos. Un lugar bonito, decían, pero muy difícil salir de ahí una vez que entrabas. Solo rumores, pero los rumores en pueblos pequeños a veces contienen más verdad que los periódicos. Esa noche empaqué mi ropa nueva y mis pocas pertenencias. Toby me observaba desde su cama improvisada, y yo podía jurar que sabía que algo malo estaba por pasar. Los animales tienen esa intuición que los humanos perdemos cuando nos civilizamos demasiado. Preparé una bolsa pequeña con sus cosas también. Si íbamos a enfrentar lo que sea que Miguel tenía planeado, lo haríamos juntos. Miguel llegó puntual, como siempre que tenía algo importante que hacer. Esta vez no vino solo. Traía a un hombre que no conocía, alguien fornido y callado que se quedó esperando en el auto. Me presentó como su socio, pero no dio nombres. Cecilia salió a despedirme y abrazó a Miguel como lo había hecho 1000 veces cuando era niño. Cuida a tu madre, le dijo con esa autoridad de tía que había ganado a través de los años. Él asintió, pero sus ojos evitaban los de ella. Durante el viaje, Miguel estaba extrañamente conversador. Me hablaba de lo bien que me haría el descanso, de lo feliz que estaría Camila cuando supiera que yo estaba cómoda y contenta. Mencionó que mientras yo estuviera fuera, iban a hacer algunas reparaciones en la casa.
Cosas necesarias que llevaban tiempo posponiendo. Le pregunté qué tipo de reparaciones, pero sus respuestas eran vagas. Cosas del techo, de la plomería, cosas que tomarían tiempo. El camino a las montañas era largo y serpenteante. Toby se mareó varias veces y tuve que pedirle a Miguel que parara para que el pobre animal pudiera recuperarse. Cada vez que parábamos, Miguel revisaba su reloj con impaciencia. Tenemos que llegar antes de las 5, decía. Es importante llegar a tiempo. ¿Por qué era tan importante la hora? Yo no lo sabía, pero algo en su urgencia me ponía cada vez más nerviosa. Cuando finalmente llegamos al lugar, entendí por qué Miguel había insistido tanto en que viniera. No era un hotel de vacaciones para ancianos. Era algo mucho más permanente, algo mucho más definitivo. Las puertas altas, las rejas discretas pero sólidas, el personal vestido de blanco que nos recibió con sonrisas profesionales pero frías. Miguel había encontrado la manera perfecta de deshacerse de mí sin ensuciarse las manos. Me había traído a un lugar del cual, según las señoras del pueblo, era muy difícil salir. El lugar se llamaba Residencia Montaña Dorada, y por fuera parecía un hotel de lujo para personas mayores. Jardines bien cuidados, fuentes de agua, senderos pavimentados y bancos de madera barnizada. Pero había algo en el ambiente que me erizaba la piel. Los ancianos que caminaban por los jardines lo hacían lentamente, con miradas vacías, como si hubieran perdido la esperanza de estar en cualquier otro lugar. Sus familias los visitaban los domingos, si acaso, y el resto de la semana era una rutina silenciosa de medicamentos y televisión. Miguel me acompañó hasta la recepción, donde una mujer de mediana edad con sonrisa congelada nos esperaba con papeles preparados. Señora Correa, qué gusto tenerla con nosotros. Su hijo nos ha contado tanto de usted. Tenemos todo listo para su estadía. Solo necesitamos que firme algunos documentos de rutina para la administración. Los papeles estaban escritos en letra pequeña, términos médicos y legales que yo no entendía completamente, pero Miguel me urgía a firmar rápidamente. Son solo formalidades, mamá, me decía mientras señalaba dónde debía poner mi nombre. Procedimientos estándar para todos los huéspedes. Pero cuando intenté leer más detenidamente, él me distrajo hablando de lo hermosa que era mi habitación, de las actividades que podría hacer, de lo bien que me alimentarían. Su mano temblaba ligeramente cuando me entregaba la pluma, y ese temblor me confirmó lo que ya sospechaba. Esto no eran vacaciones. Esto era algo permanente. Mi habitación estaba en el segundo piso, pequeña pero cómoda, con vista a los jardines. Tenía una cama individual, un armario, una mesa pequeña y un baño privado. Parecía una habitación de hotel, excepto por un detalle que me heló la sangre: las ventanas no se abrían completamente. Solo una abertura pequeña en la parte superior, insuficiente para que una persona pudiera salir. Para ventilación, me explicó la recepcionista, por seguridad de nuestros residentes. Miguel me ayudó a desempacar mis pocas pertenencias con una eficiencia que me pareció sospechosa. Conocía exactamente dónde colocar cada cosa, como si hubiera estado en esa habitación antes. Cuando saqué la cama de Toby, él frunció el ceño. Mamá, no estoy seguro de que permitan mascotas aquí. Tendríamos que preguntar a la administración. Pero Toby viene conmigo, le dije firmemente. Fue la única vez durante todo el día que vi un destello de molestia real en sus ojos. La cena era a las 6 en punto en el comedor principal. Miguel se despidió antes de esa hora, alegando que tenía que regresar a la ciudad para el trabajo. Me dio un beso mecánico en la mejilla y me prometió que me llamaría todos los días. Pero había algo definitivo en su despedida, como si supiera que no me vería pronto. Como si este lugar fuera el final de nuestra relación, no un paréntesis temporal en nuestras vidas. En el comedor conocí a otros residentes. Estaba Mariana, una señora de 80 años cuyos hijos la habían internado después de que vendió su casa para pagar las deudas de juego de su nieto. Estaba Joel, un hombre de 75 años que había firmado los papeles creyendo que era un contrato de alquiler temporal, pero después descubrió que había transferido la custodia legal de sus finanzas a sus hijos. Todas historias similares a la mía. Familias que habían encontrado maneras elegantes de deshacerse de sus ancianos inconvenientes. Esa primera noche no pude dormir. Toby tampoco estaba tranquilo. Se quedaba junto a la puerta, olisqueando y gimiendo suavemente. Los sonidos de la residencia eran diferentes a los de mi casa. Pasos de enfermeras en el pasillo,
El zumbido constante del aire acondicionado, el llanto ocasional de algún residente que soñaba con su hogar perdido. Todo me recordaba que ya no estaba en mi mundo, sino en un lugar diseñado para contenerme. Al segundo día, intenté llamar a Cecilia desde el teléfono de mi habitación, pero la línea estaba bloqueada para llamadas de larga distancia. En la recepción me dijeron que podía hacer llamadas locales solamente, y que para llamadas fuera de la ciudad necesitaba autorización especial. ¿Qué tipo de hotel requiere autorización para usar el teléfono?, les pregunté, pero la respuesta fue siempre la misma sonrisa profesional y excusas sobre políticas de seguridad. El tercer día, decidí explorar los jardines con Toby. Caminamos hasta el perímetro de la propiedad y descubrí que toda la residencia estaba rodeada por una cerca alta, discretamente oculta detrás de arbustos ornamentales. Las puertas principales tenían guardias de seguridad las 24 horas, supuestamente para proteger a los residentes, pero yo empezaba a entender que también servían para evitar que alguien se fuera sin autorización. No era una prisión, pero tampoco era libertad. Durante las actividades grupales, escuché más historias que confirmaban mis sospechas. Residentes que habían llegado por periodos cortos y llevaban meses sin poder salir. Familias que habían usado la firma de documentos médicos para obtener poder legal sobre las propiedades de sus padres. Hijos que visitaban una vez al mes con sonrisas falsas y promesas de que pronto podrían regresar a casa, promesas que nunca se cumplían. Miguel me llamó al cuarto día, tal como había prometido. Su voz sonaba alegre y relajada. ¿Cómo están las vacaciones, mamá? ¿Te está gustando el lugar? ¿Están cuidándote bien? Le dije que estaba bien, pero que extrañaba mi casa y quería saber cuándo podría regresar. Las reparaciones están tomando más tiempo de lo esperado, respondió vagamente. Pero no te preocupes, estás en el mejor lugar posible. Cuando colgué, sus palabras resonaron en mi cabeza. El mejor lugar posible. No para mí, sino para él. Esa noche, mientras cenaba con los otros residentes, Mariana me contó algo que me helió la sangre. Había escuchado a las enfermeras hablando sobre nuevos ingresos permanentes. Personas cuyos familiares habían firmado contratos de cuidado a largo plazo sin consultar con los ancianos. Contratos que incluían la transferencia de propiedades como pago por los servicios de la residencia. Familias que habían encontrado la manera legal de quedarse con las casas de sus padres mientras los mantenían seguros y cómodos en instituciones como esta. Al quinto día, intenté salir de la residencia para caminar por el pueblo cercano. El guardia de seguridad me detuvo cortésmente en la puerta. Señora Correa, necesita autorización de la administración para salidas. Son las reglas para todos los residentes. Cuando fui a la oficina administrativa, me dijeron que necesitaban el permiso por escrito de mi familiar responsable. Mi familiar responsable era Miguel, y yo empezaba a entender que él nunca daría ese permiso. Esa noche llamé a Miguel desde el teléfono de la recepción, bajo la supervisión de la enfermera de turno. Le pregunté directamente cuándo vendría por mí, cuándo terminarían las supuestas reparaciones de la casa. Su respuesta fue evasiva, llena de palabras suaves pero vacías de compromisos reales. Pronto, mamá. Cuando todo esté listo. Tienes que tener paciencia y disfrutar el descanso que tanto te mereces. Pero yo ya no quería descanso. Quería mi casa, mi vida, mi libertad. Al sexto día, mientras paseaba con Toby por los jardines, me acerqué a una enfermera joven que parecía más humana que las otras. Le pregunté directamente sobre los procedimientos para salir de la residencia. Su respuesta me confirmó lo que ya sabía, pero no quería aceptar. Los residentes solo podían salir con autorización de sus familiares responsables, y solo si las cuentas estaban al día. Las cuentas que costaban $3,000 al mes, pagadas con las propiedades que los familiares habían transferido legalmente como garantía. Esa noche, acostada en mi cama estrecha mientras Toby dormía a mis pies, entendí finalmente lo que Miguel había hecho. No me había regalado vacaciones. Me había vendido. Mi casa, mi libertad, mi dignidad. Todo a cambio de deshacerse de la madre inconveniente que avergonzaba a su esposa joven. Había usado mi amor de madre, mi confianza ciega en él, para convencerme de firmar mi propia condena. Y lo más doloroso de todo era que lo había hecho con tanta facilidad, como si yo fuera un problema menor que resolver en su vida perfecta. Los papeles que había firmado tan confiadamente el primer día no eran formularios de hotel. Eran documentos legales que transferían la custodia médica y financiera de mi persona a Miguel,
y que autorizaban el uso de mi propiedad como garantía de pago por cuidados a largo plazo. En términos simples, Miguel había vendido mi casa para pagar mi prisión dorada, y yo había firmado mi conformidad sin siquiera leer la letra pequeña. Al séptimo día en la residencia Montaña Dorada, mientras paseaba con Toby por los jardines después del desayuno, escuché una voz familiar llamándome desde el estacionamiento de visitantes. Señora Aurea, señora Aurea. Era Marcos Huerta, mi antiguo vecino de hace 15 años, cuando vivía en la casa anterior antes de mudarme a la que Miguel ahora reclamaba como suya. Marcos había envejecido, tenía más canas y arrugas, pero sus ojos seguían siendo los mismos ojos bondadosos del hombre al que yo había ayudado cuando más lo necesitaba. Marcos trabajaba ahora como conductor de una empresa de mensajería, y había venido a entregar unos documentos a la administración de la residencia. Cuando me vio, su cara se iluminó con una sonrisa genuina, la primera sonrisa real que veía en días. Señora Aurea, ¿qué hace usted aquí? No me diga que está visitando a alguien. Le expliqué brevemente que estaba de vacaciones, pero él me conocía demasiado bien. Sus ojos se entristecieron cuando escuchó mis palabras vagas y poco convincentes. Sabía que algo andaba mal. Se sentó conmigo en una de las bancas del jardín y me contó cómo había sido su vida desde que nos perdimos el contacto. Después de que su esposa murió de cáncer hace 12 años, él había quedado solo con deudas médicas enormes. Los ahorros de toda una vida se habían evaporado en tratamientos que no funcionaron, y él había perdido su casa, su auto, todo. Había vivido en un cuarto alquilado, trabajando en lo que fuera para sobrevivir día a día. Pero usted me salvó la vida, señora Aurea, me dijo con los ojos húmedos. Cuando yo no tenía ni para comer, usted aparecía en mi puerta con comida casera. Cuando me enfermé de neumonía y no tenía dinero para medicinas, usted vendió sus aretes de oro para comprarme los antibióticos. Cuando todos me daban la espalda porque no podía pagar mis deudas, usted me trataba con dignidad. Me recordó esos días, y yo había olvidado casi por completo esos pequeños gestos de humanidad que para mí eran naturales, pero que para él habían significado la diferencia entre vivir y morir. Marcos me contó que ahora tenía un trabajo estable como conductor, que había logrado alquilar un apartamento pequeño pero decente, y que siempre había querido encontrarme para agradecerme. Pero cuando fue a buscarme a mi antigua dirección, los nuevos inquilinos no sabían nada de mí. Había preguntado en el barrio, pero nadie tenía información sobre mi paradero. Encontrarme aquí, en esta residencia, le parecía una señal del destino, pero también le preocupaba profundamente. Señora Aurea, este lugar no es para vacaciones, me dijo con voz seria. Yo vengo aquí seguido a entregar documentos legales, contratos de ingreso permanente, papeles de transferencia de propiedades. Este es un asilo de lujo donde las familias internan a sus ancianos para quedarse con sus bienes. He visto casos terribles, gente que entra por unos días y nunca sale. Sus palabras confirmaron mis peores sospechas, pero escucharlas de alguien que conocía el sistema desde adentro me dio la claridad que necesitaba. Le conté toda la verdad sobre Miguel, sobre cómo me había echado de mi casa, sobre las supuestas vacaciones, sobre los documentos que había firmado sin entender completamente. Marcos escuchó en silencio, su cara endureciéndose con cada detalle de mi historia. Cuando terminé, él negó con la cabeza lentamente. Ese muchacho al que usted crió no merece llamarse su hijo, me dijo. Pero no se preocupe, señora Aurea. Usted me salvó una vez, ahora me toca a mí salvarla a usted. Marcos me explicó que su trabajo le daba acceso a información que normalmente no estaba disponible para el público. Como conductor de mensajería legal, había aprendido a reconocer documentos fraudulentos, contratos engañosos y esquemas diseñados para estafar a personas vulnerables. Me prometió que investigaría los papeles que Miguel había hecho firmar, que averiguaría exactamente qué había sucedido con mi casa y que buscaría manera de ayudarme a salir de esta situación. Al día siguiente, Marcos regresó con noticias que me partieron el corazón, pero también encendieron una llama de rabia en mi pecho que no había sentido en años. Había investigado los documentos relacionados con mi caso, y la verdad era peor de lo que había imaginado. Miguel había puesto mi casa en venta el mismo día que me dejó en la residencia. El anuncio ya estaba publicado en Internet por $450,000, una suma que representaba el trabajo de toda mi vida. Pero eso no era todo. Marcos había conseguido copias de los contratos que yo había firmado, y me mostró lo que realmente había aceptado sin saberlo. No era un acuerdo de vacaciones temporales. Era un contrato de cuidado permanente que le daba a Miguel poder legal completo sobre mis finanzas,
mi propiedad y hasta mis decisiones médicas. Había firmado mi propia sentencia de prisión dorada, y Miguel había usado mi confianza ciega para conseguir mi firma en documentos que yo nunca habría aceptado si hubiera entendido su verdadero contenido. Lo más doloroso era descubrir que Miguel había estado planeando esto durante meses. Marcos había encontrado correos electrónicos entre Miguel y la administración de la residencia, fechados 3 meses antes de que él me echara de casa. Habían estado coordinando mi ingreso, calculando los costos, preparando los contratos. Todo mientras él venía a visitarme con su sonrisa falsa y sus conversaciones superficiales, sabiendo que ya había decidido deshacerse de mí. Marcos también había averiguado sobre Camila y su participación en el plan. Ella no solo conocía todos los detalles, sino que había sido la arquitecta intelectual de la operación. En sus propios mensajes de texto, que Marcos había conseguido a través de contactos en la empresa telefónica, ella se refería a mí como la vieja estorbo que había que quitar del camino para poder vivir en paz. Había calculado exactamente cuánto dinero ganarían vendiendo mi casa, y ya tenían planes para usar ese dinero en un viaje a Europa y mejoras a su apartamento. Pero Marcos tenía más información que cambiaría todo. Había descubierto que los contratos que yo firmé tenían irregularidades legales importantes. Miguel había falsificado mi firma en varios documentos adicionales, había mentido sobre mi estado mental en los reportes médicos, y había sobornado a un doctor para que certificara que yo tenía demencia incipiente y necesitaba cuidado institucional permanente. Todo estaba documentado en correos electrónicos que él pensaba que nadie más vería jamás. Señora Aurea, me dijo Marcos mientras me mostraba las copias de todos esos documentos, usted no solo tiene derecho a recuperar su libertad y su casa, también tiene derecho a ver a su hijo en la cárcel por fraude, falsificación de documentos y abuso de adulto mayor. Pero tenemos que actuar rápido, antes de que logren vender la propiedad y transferir el dinero a cuentas donde sea más difícil recuperarlo. Marcos había traído también el teléfono celular de su trabajo, y me permitió llamar a un abogado especializado en casos de abuso de ancianos. El abogado, después de escuchar mi historia y revisar los documentos que Marcos había conseguido, me confirmó que tenía un caso sólido no solo para anular todos los contratos, sino también para procesar penalmente a Miguel y Camila por conspiración, fraude y una docena de otros delitos. Pero necesitaba que yo actuara como protagonista de mi propia defensa, no como víctima pasiva. Esa noche, por primera vez desde que llegué a la residencia, dormí profundamente. Toby también parecía más tranquilo, como si sintiera que algo había cambiado en el ambiente. Ya no era una anciana confundida que había sido engañada por su propio hijo. Era una mujer de 72 años que había trabajado toda su vida, que había sacrificado todo por su familia, y que no iba a permitir que la trataran como basura desechable. Miguel había cometido un error fatal, había subestimado a la mujer que lo había criado. Al día siguiente, Marcos regresó con más noticias. Había hablado con varios otros familiares de residentes en situaciones similares, y había descubierto que la residencia Montaña Dorada estaba bajo investigación por parte de las autoridades estatales. Varios ancianos habían denunciado irregularidades, y había una investigación en curso sobre prácticas fraudulentas en la institución. Mi caso podía ser la evidencia adicional que las autoridades necesitaban para cerrar el lugar y procesar a los responsables. Pero lo más importante era que Marcos había conseguido la ayuda de una trabajadora social especializada en derechos de adultos mayores, y entre los dos habían preparado un plan para sacarme legalmente de la residencia y recuperar mi propiedad. No iba a ser fácil, y tomaría tiempo, pero por primera vez en días tenía esperanza real. No solo iba a salir de esta prisión dorada. Iba a hacer que Miguel y Camila pagaran por cada mentira, cada documento falsificado, cada momento de humillación que me habían hecho sufrir. Con la ayuda de Marcos y la trabajadora social, Ivana Palma, comencé a organizar mi contraataque con la paciencia y meticulosidad que había aprendido en 40 años de trabajo en la fábrica textil. Cada pieza tenía que estar en su lugar, cada documento verificado, cada paso calculado con precisión. Miguel había usado mi amor de madre contra mí, pero ahora yo usaría su propia arrogancia y codicia contra él. Ivana me explicó que tenía varias opciones legales, pero que la más efectiva sería demostrar que los contratos habían sido firmados bajo engaño y coerción. Los correos electrónicos que Marcos había conseguido eran evidencia perfecta de que Miguel había mentido sobre la naturaleza de mi estadía en la residencia. Pero necesitaba más pruebas, testimonios adicionales, y sobre todo, necesitaba documentar cada irregularidad que hubiera en mi expediente médico y legal. Durante los siguientes días,
Mientras aparentaba ser la anciana resignada que todos esperaban ver, trabajé sistemáticamente para reunir evidencia. Con la ayuda de Marcos, quien podía entrar y salir de la residencia como conductor de mensajería, logré fotografiar documentos de mi expediente, grabar conversaciones con el personal administrativo y obtener copias de todos los contratos que había firmado. Cada papel, cada firma, cada fecha que no coincidía con la realidad se convirtió en otra pieza de evidencia contra Miguel. Ivana me enseñó a usar una pequeña grabadora digital que Marcos había comprado con su propio dinero. Era tan pequeña que cabía en el bolsillo de mi vestido, y tan silenciosa que nadie sospechaba cuando yo registraba las conversaciones. Grabé a la directora de la residencia admitiendo que Miguel había pagado extra para que aceleraran mi ingreso sin los procedimientos médicos normales. Grabé a las enfermeras hablando sobre cómo falsificaban reportes médicos para justificar internamientos permanentes. Grabé al médico de la institución confesando que nunca me había examinado realmente antes de firmar el certificado de demencia. Pero la evidencia más importante llegó cuando Marcos logró interceptar una llamada telefónica entre Miguel y Camila. Trabajando en el edificio de oficinas donde Miguel tenía su empresa, Marcos pudo acceder al sistema telefónico y grabar una conversación completa entre los dos conspiradores. En esa grabación, Miguel y Camila celebraban el éxito de su plan, hablaban de cómo usar el dinero de la venta de mi casa, y se reían de lo fácil que había sido engañar a la vieja estúpida que había firmado todo sin leer. Escuchar esa grabación fue como recibir una puñalada en el corazón, pero también fue liberador. Ya no tenía que preguntarme si había malinterpretado las intenciones de Miguel, si había sido demasiado suspicaz, si realmente me amaba pero había tomado decisiones equivocadas. La verdad estaba ahí, en su propia voz, riéndose de mi dolor con la mujer que había elegido por encima de la madre que lo había criado. Esa grabación se convirtió en el combustible que alimentó mi determinación de llevarlo hasta las últimas consecuencias. Ivana me ayudó a contactar con un abogado penalista especializado en casos de fraude y abuso de adultos mayores. Leandro Guevara era un hombre de 50 años que había dedicado su carrera a defender los derechos de personas como yo. Cuando le presenté toda la evidencia que habíamos reunido, sus ojos se iluminaron con la emoción de un cazador que acababa de encontrar la presa perfecta. Este es el caso más sólido de abuso de adulto mayor que he visto en 10 años, me dijo. Su hijo no solo va a devolver todo lo que robó, sino que va a pasar varios años en prisión. Pero Leandro me advirtió que el proceso legal sería largo y doloroso. Miguel contrataría abogados caros, intentaría desacreditar mi testimonio alegando demencia o manipulación por parte de terceros, y usaría todos los recursos a su disposición para evitar las consecuencias. También me dijo que debía prepararme emocionalmente para el hecho de que mi hijo lucharía contra mí en los tribunales con la misma crueldad que había mostrado al planear mi encierro. Ya no habría pretensiones de amor filial. Sería una guerra abierta entre nosotros. Mientras preparábamos la demanda, también trabajamos en asegurar mi libertad inmediata de la residencia. Ivana había contactado a las autoridades estatales que investigaban las prácticas fraudulentas del lugar, y mi caso se había convertido en parte de una investigación más amplia. Con las grabaciones y documentos que habíamos reunido, las autoridades tenían evidencia suficiente para ordenar mi liberación inmediata y anular todos los contratos que había firmado bajo engaño. Durante este tiempo, Miguel me llamaba regularmente, manteniendo la farsa de ser el hijo preocupado. Sus llamadas se habían vuelto más frecuentes y ansiosas, especialmente después de que algunos compradores potenciales comenzaran a hacer preguntas sobre la legalidad de la venta de mi casa. Yo respondía a sus llamadas con la misma voz cansada y resignada de siempre, dándole información falsa sobre mi estado de ánimo y mis actividades. Él creía que tenía todo bajo control, que su madre estaba seguramente guardada donde no podía causarle problemas. El día que decidí ejecutar mi plan, llamé a Miguel desde el teléfono de la residencia. Le dije que me sentía muy enferma, que necesitaba verlo urgentemente, que tenía cosas importantes que decirle antes de que fuera demasiado tarde. Mi voz sonaba débil y quebrada, exactamente como le esperaba escuchar de una anciana derrotada y enferma. Prometió venir al día siguiente, y yo pude escuchar el alivio en su voz. Probablemente pensaba que finalmente me había rendido completamente, que iba a pedirle perdón por ser una carga en su vida perfecta. Esa noche, Marcos trajo todas las copias de documentos que necesitaríamos para el proceso legal, organizadas en carpetas perfectamente etiquetadas. También trajo una maleta pequeña con mi ropa y las pocas pertenencias que quería conservar. Ivana había coordinado con las autoridades para que estuvieran presentes cuando Miguel llegara,
no para arrestarlo inmediatamente, sino para presenciar oficialmente la anulación de los contratos y mi liberación de la residencia. Toby parecía sentir que algo importante estaba por suceder. Había estado más alerta durante los últimos días, y esa noche se quedó despierto junto a mí, como si fuera mi guardián personal. Acaricié su cabeza gris y le prometí que pronto estaríamos de vuelta en casa, en nuestra casa real, no en la prisión dorada que Miguel había elegido para mí. Mi perro había sido más leal en una semana que mi hijo en años. La mañana llegó clara y fría. Me levanté temprano, me bañé con cuidado, y me puse mi mejor vestido, el que había comprado con el dinero que Miguel me había dado para ropa nueva. Era irónicamente apropiado que usara su propio dinero para vestirme para su confrontación. Desayuné tranquilamente en el comedor, observando a los otros residentes que seguían atrapados en sus rutinas de comidas programadas y actividades supervisadas. Pronto yo ya no estaría entre ellos. Marcos llegó temprano, como habíamos planeado, trayendo los documentos finales que Leandro había preparado durante la noche. Ivana llegó poco después, acompañada por un investigador de la oficina del fiscal estatal y un oficial de policía que estaría presente como testigo oficial. Todos se posicionaron discretamente en la sala de visitas, esperando la llegada de Miguel. Yo me senté en mi silla habitual del jardín, con Toby a mis pies, aparentando ser la anciana enferma y derrotada que Miguel esperaba encontrar. Cuando vi el auto de Miguel entrando al estacionamiento, sentí una mezcla de tristeza y determinación que me sorprendió por su intensidad. Era la última vez que vería a mi hijo como la madre que había sacrificado todo por él. Después de hoy, él sería simplemente el hombre que había intentado robar mi vida y mi dignidad. Pero también era el momento en que recuperaría mi poder, mi voz, y mi derecho a vivir mis últimos años con la dignidad que me había ganado a través de décadas de trabajo y sacrificio. Miguel caminó hacia mí con esa sonrisa falsa que había perfeccionado durante meses de engaño. Llevaba flores baratas, probablemente compradas en una gasolinera, y su expresión era la de alguien que viene a visitar a un pariente enfermo por obligación social. No tenía idea de que estaba caminando directamente hacia la trampa que yo había preparado con la misma meticulosidad que él había usado para planear mi encierro. «Hola mamá», me dijo con voz suave y condescendiente. «¿Cómo te sientes? Traje flores para animarte». Se sentó en la banca junto a mí, y por un momento vi al niño que había sido, al hijo que había amado incondicionalmente. Pero ese niño había muerto hace tiempo, reemplazado por el hombre frío y calculador que ahora fingía preocupación mientras esperaba que yo muriera convenientemente en esta institución que él había elegido como mi tumba. «Me siento muy débil, Miguel», le dije con voz temblorosa mientras aceptaba las flores baratas que había comprado. «He estado pensando mucho en todo lo que ha pasado, en cómo llegué aquí, en las decisiones que tomé. Quería verte una vez más para agradecerte por cuidar de mí, por encontrar este lugar tan hermoso donde puedo pasar mis últimos días en paz». Sus ojos se iluminaron con alivio y satisfacción. Finalmente, pensaba él, su madre había aceptado su destino y estaba agradecida por la solución elegante que él había encontrado para deshacerse de ella. Miguel se relajó visiblemente, su postura se volvió más cómoda, y comenzó a hablarme con esa condescendencia paternalista que había desarrollado en los últimos meses. «Es lo mejor para ti, mamá. Este lugar tiene todo lo que necesitas, gente capacitada para cuidarte, actividades para mantenerte entretenida. Camila y yo podemos vivir tranquilos, sabiendo que estás bien atendida». Mencionó a Camila como si ella fuera una santa que se preocupaba por mi bienestar, cuando yo sabía por las grabaciones que ella había sido quien planificó cada detalle de mi encierro. «Sí, hijo, tienes razón», continué con mi actuación. «Pero hay algo que me preocupa, algo sobre los papeles que firmé cuando llegué. No entendí muy bien algunos términos, y me gustaría que me los explicaras otra vez». Sus ojos mostraron un destello de nerviosismo, pero rápidamente lo disimuló. «Eran solo formalidades, mamá. Papeles del seguro médico, autorizaciones para que el personal pueda cuidarte adecuadamente. Nada importante de lo que tengas que preocuparte». Cada palabra que salía de su boca era una mentira más que se sumaría a la lista de evidencias en su contra. En ese momento, Ivana apareció caminando por el jardín, aparentando ser una visitante casual. Se acercó a nosotros con una sonrisa profesional y se presentó como trabajadora social de la residencia. Miguel la saludó cortésmente, sin saber que ella era quien había estado coordinando mi liberación durante días. «Señor Correa, qué bueno encontrarlo aquí. Justamente necesitaba hablar con usted sobre algunos documentos relacionados con su madre».
Podríamos conversar unos minutos en privado. Miguel accedió, pensando que era una conversación rutinaria sobre mi cuidado. Caminaron hacia la sala de visitas, donde Marcos, Leandro, el investigador y el oficial de policía los esperaban. Yo lo seguí lentamente, cargando a Toby y manteniendo mi actuación de anciana frágil y confundida. Cuando Miguel vio a todas esas personas esperándolo, su cara cambió completamente. La sonrisa condescendiente desapareció, reemplazada por una expresión de pánico apenas controlado. Señor Correa, dijo Leandro presentándose como mi abogado, tenemos serias preocupaciones sobre las circunstancias bajo las cuales su madre fue internada en esta institución. Hemos revisado todos los documentos que ella firmó, y tenemos evidencia de irregularidades significativas en el proceso. Miguel intentó mantener la compostura, pero yo podía ver el sudor formándose en su frente. No entiendo de qué están hablando. Mi madre está aquí por su propio bienestar, porque necesita cuidados especializados. Ivana entonces reprodujo la primera grabación, la conversación entre Miguel y la directora de la residencia donde la admitía haber pagado dinero extra para acelerar mi ingreso sin evaluaciones médicas apropiadas. La voz de Miguel llenó la habitación, clara e inconfundible, hablando sobre cómo necesitaba que todo se hiciera rápidamente antes de que yo cambiara de opinión. Su cara se puso pálida mientras escuchaba su propia voz traicionándolo. Eso está fuera de contexto, balbuceó Miguel. Yo solo quería asegurarme de que mi madre recibiera la mejor atención posible. Pero entonces Leandro reprodujo la segunda grabación, la conversación telefónica entre Miguel y Camila donde celebraban el éxito de su plan y se reían de lo fácil que había sido engañar a la vieja estúpida. Esta vez no había manera de malinterpretar o justificar sus palabras. Su propia voz lo condenaba sin posibilidad de escape. Miguel se puso de pie bruscamente, su cara roja de rabia y humillación. «Esto es una trampa», gritó. «Mi madre está claramente siendo manipulada por estas personas. Ella no está en condiciones mentales de tomar decisiones por sí misma. Está senil, necesita cuidados institucionales». Pero sus gritos desesperados solo confirmaban lo que las grabaciones ya habían demostrado, que él era capaz de cualquier mentira para justificar sus acciones. En ese momento, saqué la pequeña grabadora de mi bolsillo y la coloqué sobre la mesa. Durante toda nuestra conversación en el jardín, había estado registrando cada una de sus mentiras, cada una de sus justificaciones falsas. «Miguel», le dije con voz clara y firme, muy diferente a la voz temblorosa que había usado minutos antes, «acabas de mentir nuevamente. Dijiste que los papeles eran solo formalidades del seguro médico, cuando sabías perfectamente que eran contratos de internamiento permanente. Dijiste que esto era por mi bienestar, cuando tienes mi casa en venta desde el día que me trajiste aquí». Su cara mostró una mezcla de shock y terror cuando se dio cuenta de que yo había estado actuando todo el tiempo, que había grabado su visita, que no era la anciana confundida y manipulable que él había esperado encontrar. «Mamá», balbuceó, tratando de recuperar algo de control sobre la situación. «No entiendes lo que está pasando. Estas personas te están usando, te están llenando la cabeza de ideas falsas. Yo solo quiero lo mejor para ti». Leandro entonces le mostró las copias de todos los documentos fraudulentos que había firmado en mi nombre, los reportes médicos falsos que había comprado, los correos electrónicos donde coordinaba mi internamiento con meses de anticipación. «Señor Correa, esto va mucho más allá de una disputa familiar. Estamos hablando de fraude, falsificación de documentos, abuso de adulto mayor y conspiración. Su madre tiene derecho a procesar penalmente por todos estos delitos». Miguel intentó una estrategia diferente. Se arrodilló frente a mí, tomó mis manos, y con lágrimas fabricadas en los ojos me suplicó perdón. «Mamá, lo siento mucho. Cometí errores, pero lo hice porque te amo, porque quería protegerte. Podemos arreglar esto, podemos resolver todo en familia sin involucrar a los tribunales. Te prometo que nunca más volverá a pasar algo así». Pero sus lágrimas falsas no me conmovieron. Había aprendido a reconocer la diferencia entre el arrepentimiento real y la manipulación desesperada. «Miguel», le respondí con la voz serena de una mujer que había recuperado su poder, «tuviste 45 años para amarme y protegerme. Elegiste venderme en lugar de defenderme. Elegiste reírte de mí con tu esposa en lugar de respetarme. Elegiste robar mi casa en lugar de agradecerme por todos los sacrificios que hice por ti. Ahora tienes que enfrentar las consecuencias de esas decisiones. Ya no eres mi hijo. Eres simplemente el hombre que intentó destruir mi vida».
El investigador del fiscal entonces le notificó oficialmente que estaba bajo investigación por múltiples delitos relacionados con abuso de adulto mayor y fraude. Le informaron que tenía derecho a conseguir un abogado, que cualquier cosa que dijera podía ser usada en su contra, y que debía presentarse en la oficina del fiscal dentro de 48 horas. Miguel escuchó todo esto con una expresión de incredulidad total, como si no pudiera creer que las consecuencias de sus acciones finalmente lo habían alcanzado. Cuando intentó llamar a Camila desde su teléfono celular, Leandro le informó que ella también estaba siendo notificada simultáneamente en su lugar de trabajo. Un segundo equipo de investigadores estaba en ese momento presentándole los mismos cargos y la misma evidencia. La conspiración que habían planificado juntos ahora los arrastraría juntos hacia las consecuencias legales. No habría manera de que uno culpara al otro o de que escaparan de la responsabilidad compartida. Miguel salió de la residencia escoltado por el oficial de policía, no arrestado pero claramente humillado y derrotado. Antes de irse, me miró una última vez con una expresión que mezclaba odio, miedo y algo que podría haber sido arrepentimiento real. Pero ya era demasiado tarde para el arrepentimiento. Había cruzado líneas que no tenían vuelta atrás, había traicionado vínculos que no se podían reparar, había mostrado quién era realmente cuando pensaba que nadie estaba mirando. Esa tarde, mientras Marcos e Ivana me ayudaban a recoger mis cosas para salir definitivamente de la residencia Montaña Dorada, recibí una llamada de Camila. Su voz estaba quebrada por el llanto y la desesperación. «Señora Aurea, por favor, tiene que ayudarnos. Todo esto es un malentendido terrible. Miguel y yo la queremos mucho, nunca quisimos hacerle daño. Podemos devolver todo, podemos arreglar la situación, pero por favor no nos manda a la cárcel. Tenemos toda la vida por delante». Le respondí con la misma frialdad que ella había mostrado hacia mí durante años. «Camila, tú me odias sin conocerme, ¿recuerdas?». Esas fueron las palabras exactas que Miguel me dijo. Me odiabas tanto que convenció a mi propio hijo de deshacerse de mí como si fuera basura. Ahora que necesitas mi compasión, descubres que también yo puedo odiar. La diferencia es que mi odio está justificado por tus acciones, mientras que el tuyo era solo crueldad gratuita hacia una anciana que nunca te hizo daño. Las siguientes semanas fueron como ver caer fichas de dominó una tras otra. Miguel y Camila habían construido su plan perfecto sobre cimientos de mentiras y documentos falsificados, pero cuando esos cimientos se desmoronaron, todo su mundo se vino abajo con una velocidad que hasta a mí me sorprendió. Leandro había presentado la demanda penal con toda la evidencia que habíamos reunido, y las autoridades actuaron con una eficiencia que reflejaba lo sólido de nuestro caso. La primera consecuencia llegó cuando el banco congeló inmediatamente la venta de mi casa. Los compradores potenciales, al enterarse de que la propiedad estaba bajo investigación por fraude, cancelaron sus ofertas y exigieron la devolución de los depósitos que habían entregado. Miguel se encontró no solo sin poder vender mi casa, sino también debiendo $25,000 en depósitos que ya había gastado en adelantos para su viaje europeo con Camila y en mejoras a su apartamento. El escándalo se expandió rápidamente por la comunidad donde Miguel trabajaba. Su empresa constructora, al enterarse de que uno de sus ingenieros estaba bajo investigación por fraude y abuso de adulto mayor, tomó la decisión de suspenderlo inmediatamente sin goce de sueldo mientras se resolvía el caso legal. En el mundo de la construcción, donde la confianza y la reputación son fundamentales, estar asociado con fraude significaba la muerte profesional. Ninguna empresa querría arriesgarse a contratar a alguien con esas acusaciones pendientes. Camila enfrentó consecuencias igualmente devastadoras en su trabajo como recepcionista en una firma de abogados. Cuando sus empleadores se enteraron de que estaba siendo investigada por conspiración para defraudar a una anciana, la despidieron inmediatamente. Los abogados no podían permitirse tener empleados bajo sospecha de actividades criminales, especialmente en casos que involucraban documentos fraudulentos y abuso de personas vulnerables. Su despido fue tan público y humillante como había sido su actitud despectiva hacia mí. La investigación también reveló que Miguel y Camila habían estado viviendo muy por encima de sus posibilidades, financiando su estilo de vida lujoso con préstamos que esperaban pagar con el dinero de la venta de mi casa. Cuando esa fuente de ingresos desapareció y ambos perdieron sus empleos, se encontraron en una espiral financiera descendente que no podían controlar. Sus tarjetas de crédito estaban al límite, debían 3 meses de renta de su apartamento caro, y los pagos de su auto nuevo estaban atrasados. Pero la humillación más grande llegó cuando los medios de comunicación locales se enteraron de la historia.
Un periodista de investigación del periódico principal de la ciudad había estado siguiendo una serie de casos similares de abuso de adultos mayores, y mi caso se convirtió en el ejemplo perfecto de cómo familias aparentemente respetables podían traicionar a sus propios ancianos. El artículo se tituló «Cuando los hijos se convierten en depredadores, la escalofriante traición de una familia respetable». El artículo incluía fotografías de Miguel y Camila que el periodista había obtenido de sus redes sociales, donde aparecían sonrientes y elegantes en restaurantes caros y vacaciones costosas, mientras yo había estado comiendo una vez al día para pagar la universidad de Miguel. El contraste era devastadoramente claro: dos jóvenes codiciosos que habían decidido robar a la anciana que había hecho posible su educación y su estilo de vida. Los comentarios de los lectores fueron brutales e implacables. Miguel intentó desesperadamente controlar el daño mediático. Contrató a un abogado defensor usando dinero que pidió prestado a sus amigos, y ese abogado intentó presentar mi caso como una manipulación de trabajadores sociales inescrupulosos que habían convencido a una anciana senil de denunciar a su familia amorosa. Pero la estrategia se desmoronó cuando Leandro presentó públicamente las grabaciones donde Miguel y Camila se reían de mí y planificaban usar el dinero de mi casa para sus placeres personales. La familia de Camila, que inicialmente había respaldado su versión de los eventos, comenzó a distanciarse cuando escucharon las grabaciones y leyeron los documentos del caso. Sus propios padres, al darse cuenta de la crueldad que su hija había mostrado hacia una anciana inocente, expresaron públicamente su vergüenza y su apoyo hacia mi situación. Su madre llegó incluso a contactar a Leandro para ofrecer testimonio sobre la personalidad manipuladora y codiciosa que Camila había mostrado desde joven. Miguel también perdió el apoyo de sus amigos y conocidos cuando la historia se hizo pública. Antiguos compañeros de universidad, colegas de trabajo y hasta vecinos de su edificio comenzaron a evitarlo abiertamente. En una comunidad latina donde el respeto a los padres y ancianos es fundamental, lo que Miguel había hecho era considerado imperdonable. Se había convertido en un paria social, alguien cuyo nombre era sinónimo de traición familiar y codicia despiadada. La situación se volvió aún más desesperada cuando los acreedores comenzaron a perseguir a Miguel y Camila por las deudas que no podían pagar. El banco amenazó con embargar su auto, el propietario del apartamento inició procedimientos de desalojo, y las compañías de tarjetas de crédito comenzaron a llamar constantemente exigiendo pagos que ellos no podían hacer. Su vida perfecta y lujosa se había convertido en una pesadilla financiera de la cual no podían escapar. Camila intentó varias veces contactarme durante esas semanas, cada llamada más desesperada que la anterior. En una ocasión llegó hasta mi casa, que ya había recuperado gracias a la anulación de los contratos fraudulentos, y se arrodilló en mi puerta suplicando perdón. Sus lágrimas eran reales esta vez, pero yo sabía que era el llanto de alguien que se lamenta por las consecuencias de sus acciones, no por el daño que había causado. Le cerré la puerta en la cara sin decir una palabra. Miguel también intentó acercarse a mí a través de intermediarios. Le pidió a mi hermana Cecilia que intercediera por él, prometiendo que devolvería todo lo que había tomado y que buscaría ayuda psicológica para entender por qué había actuado tan cruelmente. Pero Cecilia, quien lo había querido como a un hijo propio, le respondió que algunas traiciones son tan profundas que no tienen perdón posible. Que había traicionado no solo a su madre, sino a todos los valores familiares que ella le había enseñado. La investigación criminal avanzó rápidamente debido a la cantidad y calidad de evidencia que habíamos presentado. El fiscal asignado al caso me dijo que raramente había visto documentación tan completa de un fraude tan elaborado. Los correos electrónicos, las grabaciones, los documentos falsificados y los testimonios de múltiples testigos creaban un caso que era prácticamente imposible de defender. Miguel y Camila enfrentaban la posibilidad real de varios años de prisión. Durante este tiempo, yo había regresado a mi casa y estaba reconstruyendo mi vida con la ayuda de Marcos e Ivana, quienes se habían convertido en mi nueva familia elegida. Toby había recuperado su alegría, corriendo libremente por el patio que conocía como su hogar verdadero. Yo había cambiado todas las cerraduras, había instalado un sistema de seguridad y había hecho modificaciones legales para asegurarme de que nunca más nadie pudiera usar mi confianza contra mí de esa manera. El juicio penal estaba programado para comenzar en 2 meses. Pero Leandro me había advertido que Miguel y Camila probablemente intentarían negociar un acuerdo antes de llegar a ese punto. Enfrentar un juicio público donde toda su crueldad y codicia sería expuesta ante un jurado era algo que sus abogados querían evitar a toda costa. Pero yo había decidido que no habría acuerdos fáciles. Quería que enfrentaran todas las consecuencias de sus decisiones,
tal como yo había tenido que enfrentar las consecuencias de confiar en ellos. La última vez que supe de Miguel fue a través de Leandro, quien me informó que había sido hospitalizado por un ataque de ansiedad severa. La presión de la investigación criminal, la pérdida de su trabajo, las deudas acumuladas y el rechazo social habían quebrado su salud mental. Pero incluso recibiendo esa noticia, no sentí compasión por él. Recordé todas las noches que yo había pasado despierta preocupándome por su futuro, trabajando turnos dobles para pagar su educación, sacrificando mi propia salud para asegurar la suya. Él había tenido 45 años de mi amor incondicional, y había elegido responder con traición calculada. Camila, según me informaron, había intentado huir a otro estado para escapar de la vergüenza y las consecuencias legales, pero había sido detenida en el aeropuerto cuando intentaba abordar un vuelo con documentos falsificados. Ese intento de fuga solo agregó más cargos criminales a su caso y demostró una vez más su naturaleza mentirosa y manipuladora. No había aprendido nada de las consecuencias de sus acciones anteriores, y seguía creyendo que podía escapar de la justicia a través de más mentiras y engaños. La rueda de la justicia giraba lentamente pero con determinación implacable, y Miguel y Camila estaban descubriendo que las acciones tienen consecuencias, especialmente cuando esas acciones involucran traicionar a las personas más vulnerables de la sociedad. Habían subestimado gravemente a la anciana que habían tratado de descartar como basura, y ahora estaban pagando el precio de esa arrogancia con la destrucción completa de las vidas que habían construido sobre la base de mi sufrimiento. 6 meses después del día que Miguel me echó de mi propia casa, estoy sentada en mi jardín renovado, tomando café matutino mientras Toby persigue mariposas entre las flores nuevas que planté la semana pasada. El sol de la mañana calienta mi rostro y por primera vez en años me siento completamente en paz. No es la paz de la resignación o el cansancio, sino la paz profunda de una mujer que recuperó su dignidad y su poder después de haber tocado fondo. El juicio terminó hace 3 semanas. Miguel fue sentenciado a 4 años de prisión por fraude, falsificación de documentos y abuso de adulto mayor. Camila recibió 3 años por conspiración y complicidad en todos los delitos. Ambos también deben pagarme una compensación de $200,000 por daños emocionales y financieros, dinero que probablemente nunca veré porque han perdido todo lo que tenían. Pero nunca se trató del dinero. Se trató de la justicia, de demostrar que los ancianos no somos basura desechable que las familias pueden tirar cuando les conviene. Durante el juicio, Miguel intentó una última manipulación. Se puso de pie ante el juez y pidió hablar directamente conmigo. Con lágrimas que esta vez parecían genuinas, me pidió perdón y me dijo que había entendido la magnitud de lo que había hecho, que había perdido a la única persona que lo había amado incondicionalmente, y que pasaría el resto de su vida lamentando haber elegido el dinero y la comodidad por encima del amor de su madre. Pero yo lo miré en silencio, sin una lágrima, sin una palabra de perdón. Algunas heridas son demasiado profundas para sanar, y algunas traiciones demasiado crueles para perdonar. Camila, por su parte, mantuvo su actitud desafiante hasta el final. Durante su testimonio intentó culpar a Miguel por todo, alegando que ella había sido manipulada y obligada a participar en el plan. Pero las grabaciones donde se reía de mí y planificaba gastar mi dinero en lujos personales destruyeron cualquier intento de presentarse como víctima. El juez fue particularmente duro con ella, comentando que había mostrado una crueldad especialmente despiadada hacia una anciana que nunca le había hecho daño. Después del juicio, varios medios de comunicación quisieron entrevistarme. Mi historia se había convertido en un símbolo de resistencia para adultos mayores en toda la región. Decidí hablar públicamente, no por fama o reconocimiento, sino porque quería que otros ancianos supieran que no tienen que aceptar el abuso de sus familias en silencio. Que tienen derechos, que tienen valor, y que nunca es demasiado tarde para defenderse de quienes los traicionan. Marcos se ha convertido en mucho más que un amigo. Es la familia que elegí después de que mi familia biológica me traicionara. Viene a visitarme 3 veces por semana, me ayuda con las compras pesadas, y hemos desarrollado una rutina de caminar juntos por las tardes mientras Toby explora el parque cercano. Él entiende el valor de la lealtad porque también fue traicionado por personas en las que confiaba. Juntos hemos construido una amistad basada en respeto mutuo y gratitud genuina. Ivana también se ha mantenido cerca. Su trabajo como defensora de derechos de adultos mayores la ha convertido en una especie de hija adoptiva. Me visita los domingos y siempre trae flores frescas del mercado.
Hemos trabajado juntas en la creación de un programa educativo para enseñar a otros ancianos cómo reconocer las señales de abuso familiar y cómo protegerse legalmente. Mi experiencia se ha convertido en una herramienta para ayudar a otros que enfrentan situaciones similares. He usado parte del dinero que recuperé de la anulación de los contratos fraudulentos para hacer mejoras a mi casa. Instalé una cerca nueva, pinté todas las habitaciones con colores alegres, y convertí el cuarto que había sido de Miguel en un pequeño estudio donde escribo mis memorias. Cada habitación ha sido purificada de los recuerdos dolorosos y llenada con nueva vida. Esta casa vuelve a ser un hogar, no un museo de traiciones pasadas. Mi salud ha mejorado notablemente desde que salí de la residencia. El estrés de vivir en esa prisión dorada había afectado mi presión arterial y mi digestión, pero ahora que estoy de vuelta en mi ambiente natural, mi cuerpo ha recuperado su equilibrio. Cocino mis propias comidas, cuido mi pequeño jardín de vegetales, y mantengo una rutina de ejercicios ligeros que me hace sentir más fuerte y vital de lo que me había sentido en años. Toby también ha florecido desde nuestro regreso. Ha recuperado el peso que había perdido durante el estrés de nuestro exilio, y su pelaje brilla nuevamente con salud. Por las mañanas me despierta con la misma lealtad de siempre, pero ahora sus ojos no muestran la ansiedad que tenían en la residencia. Él sabe que estamos en casa para quedarnos, que nadie volverá a separarnos de nuestro lugar en el mundo. He establecido nuevas amistades en el barrio, mujeres de mi edad que han pasado por sus propias luchas con familias ingratas o hijos que las han decepcionado. Nos reunimos los miércoles para tomar café y compartir nuestras experiencias. No somos un grupo de víctimas lamentándose, sino un círculo de guerreras que han luchado por sus derechos y han salido victoriosas. Cada una tiene su historia de resistencia y recuperación. Legalmente, he tomado precauciones para asegurarme de que nunca más pueda ser vulnerable a este tipo de abuso. He creado un testamento blindado, he establecido un poder legal durable con 3 personas de confianza que deben estar de acuerdo unánimemente antes de tomar cualquier decisión sobre mi bienestar, y he registrado todos mis bienes de manera que requieren múltiples firmas para cualquier transacción. Miguel podrá salir de prisión algún día, pero nunca más tendrá acceso a mi vida o mis propiedades. Financieramente, estoy más segura de lo que había estado en años. Además de recuperar mi casa libre de cualquier gravamen fraudulento, he recibido una compensación del Estado por la investigación de la residencia Montaña Dorada, que fue cerrada permanentemente después de que se descubrieron múltiples casos de abusos similares al mío. He invertido este dinero conservadoramente para asegurar mi independencia económica durante mis años restantes. A veces, en las noches tranquilas cuando estoy sentada en mi patio escuchando el sonido de Toby respirando pacíficamente a mis pies, reflexiono sobre todo lo que ha pasado. No siento tristeza por Miguel, aunque reconozco que una parte de mí siempre recordará al niño que fue antes de convertirse en el hombre que me traicionó. Siento pena por él, no porque esté en prisión, sino porque eligió destruir la única relación de amor incondicional que tenía en su vida por dinero y conveniencia social. He aprendido que el perdón no es algo que se le debe a quienes nos lastiman, sino algo que hacemos por nosotros mismos cuando estamos listos. Puede que algún día perdone a Miguel, no por él, sino por mi propia paz interior. Pero ese día no es hoy, y puede que nunca llegue. Y está bien así. Algunas traiciones son tan fundamentales que cambian para siempre la naturaleza de una relación, y reconocer esa realidad es tan válido como perdonar. Lo que más me enorgullece es que no permití que su traición me convirtiera en una víctima permanente. Podría haber aceptado mi destino en esa residencia, podría haber muerto allí sintiendo lástima de mí misma y lamentando la crueldad de mi hijo. En lugar de eso, elegí luchar. Elegí defender mi dignidad, reclamar mi poder, y demostrar que una mujer de 72 años puede ser tan feroz como cualquier guerrera cuando alguien intenta robar su vida. Mi historia se ha convertido en inspiración para otras mujeres de mi edad que enfrentan situaciones similares. Recibo cartas de ancianas de toda la región que me cuentan sus propias luchas con familias abusivas, y les respondo con consejos prácticos sobre recursos legales, organizaciones de apoyo y estrategias para protegerse. Mi dolor se ha transformado en propósito, mi experiencia en herramienta para ayudar a otros. Esta mañana, mientras escribo estas palabras finales en mi estudio renovado, puedo escuchar a Marcos llegando para nuestro paseo matutino. Toby ya está corriendo hacia la puerta, su cola moviéndose con la alegría de una nueva aventura. En una hora, Ivana llegará con los documentos para el nuevo programa educativo que estamos desarrollando. Mi día estará lleno de propósito, amistad verdadera y la satisfacción profunda de una vida recuperada.
A todos los que han escuchado mi historia, les digo esto: nunca es demasiado tarde para defenderse. Nunca es demasiado tarde para reclamar su dignidad. Nunca es demasiado tarde para demostrar que tienen valor, sin importar lo que otros puedan decir o hacer. La edad no nos convierte en víctimas automáticas. La familia biológica no tiene derecho automático a nuestro respeto si no se lo ha ganado con amor genuino y acciones consistentes. Si mi historia les ha conmovido, si han visto algo de ustedes mismos en mi experiencia, los invito a que compartan este relato con otros que puedan necesitar escucharlo. Dejen sus comentarios, díganme cómo mi historia los ha afectado, compartan sus propias experiencias de resistencia y recuperación. Juntos podemos crear una comunidad de apoyo para aquellos que enfrentan la traición de quienes se supone que los aman. Porque al final del día, la familia verdadera no está determinada por la sangre, sino por el amor, el respeto y la lealtad que se demuestran a través de acciones consistentes. Marcos, Ivana y hasta mi querido Toby han demostrado ser más familia para mí que el hijo que crié con tanto sacrificio. Y en esa familia elegida, he encontrado la paz y la felicidad que pensé que había perdido para siempre.